Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Gracias, querido amigo, gracias, querido miembro salvado por la sangre de Cristo, integrado a nuestro grupo y que estás recibiendo siempre estos devocionales, estos mensajes de parte del Señor. Y en mitad de semana también estuve enviando un devocional nacional, se titula Juntos en tu Presencia, y tiene una lectura para cada día. Pero básicamente lo que encabeza ese devocional son palabras de Jesús, expresamente lo que conocemos como las bienaventuranzas. Porque justamente de tiempo antiguo ya Dios nos dice que obremos el bien. De tiempo presente en los días de Jesús, sus enseñanzas que se conocen como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, que los eruditos mencionan que eso llevó bastante tiempo de exposición, ¿verdad? Nosotros lo leemos en 3 páginas, y cada renglón nos dice algo bueno que podemos hacer, y aún en medio de adversidades, de algo bueno que podemos pensar aún en medio de dificultades. Y quiero decirte que eso es palabra de Jesús. Que pensemos siempre el bien, aunque estemos atravesando la tormenta, que las hay de todo índole. No necesito decirte lo que tiene nuestra sociedad hoy, nuestra humanidad toda. Hemos tenido en la semana conflictos, quizás los latinoamericano más grande es el conflicto de Cuba, pero los redondeles de la tierra. Y en estos días estamos enterándonos de países que llamamos primer mundo, muy organizados, inundaciones en la Alemania, en Bélgica, con muertos, con desastre por inundación. Porque este mundo tiene sus conflictos. Pero en medio de eso quiero hacerte pensar que Dios, nuestro Señor, te ama y tiene un plan maravilloso de vida para vos hoy. Oramos. Algunos de ustedes están enfermos, otros cuidando a otros que se están recuperando. Aún puede haber alguno en duelo que esté observando esto. El Señor te dé consuelo. Es el más efectivo, es eterno y nos da paz. A su nombre sea la gloria. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría, Señor, para conducir nuestras vidas, para leer la palabra conforme tus enseñanzas y hacer que eso sea vivencia tuya, Espíritu Santo de Dios, en cada corazón que lee la palabra, y que nos enseñes a vivir el día a día para tener paz, para tener familias prósperas, para tener salud, y vivir con optimismo. En el nombre de Jesús, a quien agradecemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que fue pagada en la cruz. Amén. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Ya vine los domingos anteriores exponiendo sobre que la Biblia, el texto, no es solo texto escrito, a veces es historia, pero siempre es palabra de Dios. Y la palabra de Dios en este momento nos enseña algo y se hace viva para que la apliques en el entorno que estemos viviendo. Elegí la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 en adelante, que te quiero leer. Aunque espero ir pronto a verte, es el apóstol Pablo el que está escribiendo, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él, Jesús, se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Es palabra de Dios. Acá el apóstol Pablo, el grande, el que nos dejó muchas instrucciones en el Nuevo Testamento para las iglesias, le está escribiendo a su discípulo, Timoteo, un pastor de varias congregaciones. Y le está diciendo, aunque espero ir pronto a verte. Hoy que los templos están cerrados, que hay bastantes restricciones aún para ciertas cuestiones de culto, algunos están abiertos, pero hay que tener protocolos de salud que son difíciles de cumplir o que son exigentes y tienen su riesgo. Y hay personas que considero que es normal que se queden en su casa porque es lo mejor que pueden hacer mientras esperamos que las vacunas hagan efecto y toda la población deje de estar contagiándose y entonces sí podamos salir en las calles alegres, lo cual va a suceder, ya te lo vine diciendo antes, pero tranquilo, mientras sigamos prudentes. Acá nos dice que tenía ganas de verse. Los que fuimos habitualmente a un culto, que nos reunimos, que cantamos, que a veces media cuadra antes de llegar, cuando estacionamos nuestros autos o lo que fuere, nos comenzamos a saludar con un abrazo, con una sonrisa, con palabras de aliento, cuando nos conocemos, y aún con los que no nos conocemos, si sabemos que vamos a la casa del Señor, tenemos un aprecio especial porque ya nos identifica un momento de estar en su casa. Bueno, ese deseo que lo tenés vos hoy, que lo tenemos muchos hoy, que lo manifiestan, y algunos hasta con desagrado, es decir, nos han prohibido concurrir al templo. Bueno, eso también le pasó al apóstol aquí. En unos casos sucedió porque estaba preso y en otros casos porque estuvo en países vecinos, en ciudades distantes. Acá nos dice, espero ir pronto a verte, pero no sé si voy a ir. Espero ir, me gusta estar juntos. Solemos cantar, me gusta estar en tu casa, Señor. Hay un salmo que expresa eso. Pero no siempre se puede. Y si no puedo ir, entonces ahora viene la instrucción, para que sepas cómo debes comportarte en la casa del Señor. Y aquí me quiero detener un poco. Timoteo era el pastor de varias iglesias, no de varios templos. En cada ciudad había varias casas de familia, algunas más grandes, donde se reunían varias familias. Otros se reunían en las calles, en las plazas, en los centros comerciales. Y ahí celebraban cantar los salmos, leer estas cartas, hacer algún comentario, orar por un enfermo, llorar a veces cuando había que llorar alguna situación de dolor, estar juntos. Era pastor de iglesias, no de templos. Los templos físicos como edificio aparecieron siglos después. Timoteo no tuvo un templo más allá del templo de Jerusalén, que era el templo judío histórico. Templos cristianos no tuvo. Y Pablo le dice, quiero reunirme contigo, y si no me reúno, de todas maneras te escribo para que sepas cómo comportarte en la casa del Señor. Y quiero decirte a ti que estás en tu casa en privado, la casa del Señor está en tu cuerpo. Si crees en Cristo Jesús, eres templo del Espíritu Santo. Y entonces esto de que cómo nos debemos comportar tiene que ver aquí en el escrito o a un pastor un líder de grupos. Pero en tu caso eres el líder de tu vida. Y quizá eres el líder de tu familia. Y si eres un líder de iglesia, gloria a Dios, recíbelo también a esto porque es bien aplicable.
se aplica para todas las situaciones de vida en que debemos liderar algo, y estamos hablando de dónde more la presencia de Dios, el templo, la casa del Señor, el templo no físico, sino nuestros cuerpos. Y entonces cuídalo en la salud, cuídalo en lo intelectual, en los pensamientos, cuídalo en la relación emocional con tus semejantes, cuídalo en todo sentido. Y dentro de eso, como evangélicos, nosotros tenemos nuestras formas de culto, algunas se han restringido un poco, los servicios asistenciales en general han sido permitidos, los comedores, en lugar de comer en el lugar, se dio las viandas o se dio víveres, pero de alguna manera se siguió asistiendo al prójimo necesitado, porque el Estado también ha necesitado que las iglesias, en general, no solo las evangélicas, sino todas, y aún los clubes de barrio, ONG, ayuden a ayudar al necesitado, al menesteroso, al que ya está desposeído. Y comer y vestirse es la primera necesidad, y eso en general ha estado cubierto, y la Iglesia lo ha seguido haciendo con las modalidades que hubo que modificar por la pandemia. Pero no hemos podido mucho celebrar cultos, cantar, danzar, leer la Biblia, reunirnos, orar. Ha tenido ciertas restricciones y aún las mantiene, de aforo, 30%, 50%, los niños no, los mayores no, los no vacunados no, en fin, va variando. Pero lo cierto es que eso no es todo lo del Señor. Lo principal que tenemos es saber que Cristo es nuestro Señor. Y por eso, incluso acá, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su pastor preferido, podríamos decir, que siga predicando lo esencial, lo que podríamos llamar un credo, como un resumen de fe. Y lo encontramos allí que Jesús se manifestó como hombre. Más vale que lo sabemos. Tuvo que nacer de la Virgen María, de José, padre adoptivo, tuvo que nacer de parto, que fue visto por los ángeles. Y eso, y reconocido, lo tenemos desde la concepción, o sea, antes de que Jesús sea visto, ya los ángeles le avisan un ángel a María, que sería la madre del Salvador, o recibe sueños, visiones José en cuanto a recibir a esta mujer que ya estaba embarazada, y lo vemos un poco más físico en el cántico de los ángeles que anuncian a los pastores que el Salvador de Belén, que el Salvador había nacido en Belén, ya esos cánticos que cantamos en Navidad, pero que están en la Biblia, que lo cantaron los ángeles. Entonces esto que nos dice un credo, que Jesús fue visto por, Jesús hombre, fue visto por los ángeles, tiene su etapa concreta en un tiempo físico de nuestra historia de relojes. Dice que fue santo. De hecho, muchas expresiones de la Biblia nos dicen que Jesús fue el único hombre que nunca había pecado, y por eso fue el que estaba autorizado a sufrir por el pecado de otros y no del suyo propio, que Dios le recibió en ese estado de hombre santo, que fue visto por los ángeles, ya lo dije, que fue predicado a todo el mundo, anunciado a todas las naciones. Ya en los días del peregrinaje de Jesús hombre aquí en la tierra, en esos 33 años, lo supieron las autoridades judías, lo supieron las autoridades romanas, lo supieron en Egipto, lo supieron en el mundo conocido. No todos le aceptaron, pero lo supieron. Después que Jesús ascendió a los cielos, recordemos, esa venida en Pentecostés del Espíritu Santo y que todos hablaban en distintos idiomas, nuevamente se manifiesta el anuncio de Jesús a todas las naciones, en ese mundo conocido.
Gloria a Dios por este tiempo, siglo XXI. Comunicaciones, idiomas fáciles de traducir porque las ayudas que tenemos, estos medios de comunicación informáticos, podemos dar la vuelta al mundo con un mensaje y cualquiera que hable español, a pesar de que no sea el mejor lingüista yo, me va a entender. Y en otro idioma hasta hay traductores. Y en todo caso la Iglesia de Cristo tiene otros predicadores en otros idiomas para llenar esos vacíos de los miles de idiomas que hay y la palabra de Dios ha sido traducida a la mayoría de los idiomas grandes del mundo. Faltan algunos. Bendecimos justamente a los traductores que aún lo están haciendo y algunos países, algunas etnias que aún no tienen lenguaje escrito, bueno, se está avanzando. Pero mientras eso sucede, lo que nos dice aquí la palabra, que Jesús fue predicado a las naciones. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. De hecho, sabemos que cuando Jesús dejó su último mensaje y el último mandato que llamamos la Gran Comisión a sus apóstoles y discípulos, fue ascendido al cielo. Y otra vez hubo ángeles que dijeron, este Jesús que fue tomado de aquí de la tierra y se va al cielo, va a volver. Maranata, una palabra universal en cuanto a idiomas. Jesús vino, está con nosotros y volverá a venir. Porque fue recibido en gloria, pero no fue para olvidarse de nosotros. Nos dejó una tarea, que es esta, proclamar su palabra. Hacer todo lo bueno que puede hacer la iglesia para ayudar al prójimo, gloria a Dios por ello, porque esta parte es dentro de la vivencia de un cristiano que sigue a Cristo. Es un cristiano porque sigue a Cristo, porque trata de asemejarse a Cristo. Pero eso no es todo, también tenemos que contar esta verdad. No solo hacer el bien, sino contarla, para que otros tengan la oportunidad de arrepentirse, de aceptar el perdón de Dios y disfrutar esta vida de este Cristo que viene a buscarnos, de este Cristo que viene a buscar a sus salvados, de este Cristo que viene a buscar a los que Él perdonó. ¿Estás entre ese grupo? Si no estuvieras seguro, voy a hacer una oración al final. Y te digo que te aconsejo que digas amén al final y que sigas indagando para estar seguro que el Señor te ha perdonado y que tienes una vida perdonada. Y después sí, acércate a la Biblia, seguíla leyendo, seguí estudiando, llámanos por teléfono, te vamos a ayudar a crecer en la fe. Pero el primer paso depende de ti. Tienes que pedirle perdón al Señor. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. O sea, nadie se salva por sí mismo. Nadie llega al cielo por sus obras. Solo llegamos por el perdón que Cristo nos otorgó. ¿Oramos? Señor, gracias por conocerte. Gracias por escuchar la palabra, por conocer la historia. Pero Señor, como ser humano soy pecador. Me reconozco pecador y necesito ese perdón que solo la cruz de Cristo me puede dar. Te pido, Señor, que me des esa seguridad de ser perdonado. Que me des ese perdón que no corresponde a mi justicia, sino a la justicia de Dios. Y haber pagado el precio Jesús mismo al morir en la cruz. Lo acepto, lo creo como mi Salvador. Y quiero pertenecer a su reino. Quiero esperar su segunda venida. Quiero disfrutar la vida sabiendo que soy perdonado. Gracias, Señor, por recibirme. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez en tu vida, me gustaría saberlo. Mándame un mensajito por el celular. Si ya lo hiciste hace mucho tiempo, como es mi caso también,
no está de más recordar que la salvación nos viene por gracia, nos viene por Cristo y nos viene por Él, y es a Él el que le debemos rendir la gloria, el tributo y el honor por siempre. A Él sea la gloria. Hasta el domingo que viene. Nos vemos.